Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy bien, niñas y niños del quinto grado. Seguimos con la actividad número 2 para este día, miércoles 26 de agosto. El nombre o el título de nuestra actividad: vamos a recopilar las anécdotas familiares. Esta actividad está relacionada con el área de comunicación. Muy bien, el propósito de nuestra actividad del día de hoy. Durante la semana anterior reflexionamos sobre los recuerdos familiares y los compartimos. Estos recuerdos son parte importante de nuestras vidas y nos sirven también para obtener enseñanzas y recordar anécdotas. En la actividad de hoy, planificarás una entrevista y la realizarás a tus familiares. A través de ella, recogerás anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de tu comunidad. Nuestra meta para el día de hoy: vamos a entrevistar a nuestros familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que recuerdan gratas o curiosas experiencias. Los recursos para el día de hoy: cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones, resaltadores, el celular para grabar una anécdota, pero esta será opcional. Bien, niños y niñas del quinto, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy relacionada a la recopilación de anécdotas familiares. Para esto vas a desarrollar esta actividad, pero es muy importante que revises y tomes en cuenta los trabajos que has realizado en estas últimas 2 semanas, sobre todo los relacionados con los textos narrativos y sus características. De ser necesario, vuelve a leer el fragmento del capítulo 15 de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, donde se presenta una anécdota sobre la conversación con su tío respecto al origen de los incas. Ahora, para que conozcas más sobre las anécdotas, lee atentamente la siguiente información. Vamos a leer. La palabra anécdota proviene del griego anécdota, que es la expresión de algo inédito o desconocido. Una anécdota es un relato corto que narra un incidente peculiar basado en hechos y personajes reales. Tiene carácter histórico, es decir, se ubica en un momento determinado del tiempo. Puede ser narrado de forma oral o escrita. Las principales características de una anécdota son las siguientes. Es un relato breve. Puede ser oral o escrita. Relata un hecho real vivido o sucedido a una persona. Tiene como protagonista a quien cuenta la anécdota. Se ubica en un lugar y en un tiempo determinado. Tiene inicio, nudo y desenlace. Presenta una secuencia de acciones y transmite ocurrencias, sorpresa o humor. Muy bien, niños, ya hemos leído acerca de lo que es una anécdota y cuáles son sus principales características. Bien, a continuación, observa las diferencias entre una anécdota oral y una anécdota escrita. Veamos. La anécdota oral, su mensaje se capta por el oído, mientras que en la anécdota escrita el mensaje se capta por la vista.
La anécdota oral es espontánea e inmediata. Se puede agregar ideas durante la narración sin perder la secuencia. El lenguaje es informal. Se repiten palabras o expresiones propias de la oralidad. Se emplean recursos no verbales como el volumen de la voz, el ritmo, la entonación, etc. Se utilizan gestos, movimientos corporales, etc. Mientras que en la anécdota escrita, el mensaje se capta por la vista. Se realiza una planificación de la escritura. Las ideas tienen una secuencia lógica. El lenguaje es formal. No se repiten palabras. Se emplean recursos como los signos de puntuación, conectores, etc. Antes de empezar a planificar las entrevistas a tus familiares, responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Para qué planificaré la entrevista? Ahora, ¿conoces más sobre la entrevista a partir de la siguiente información? La entrevista es una conversación sobre la base de preguntas entre dos personas en la que una asume el rol de entrevistadora o entrevistador y la otra de entrevistada o entrevistado. Su finalidad es recoger información sobre un tema. Por ello, es importante que la entrevistadora o el entrevistador elabore las preguntas considerando qué tipo de información desea obtener. La estructura de la entrevista consta de 4 partes: título, presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario conformado por una serie de preguntas y respuestas y el cierre. En nuestro caso, la entrevista servirá para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Con esta finalidad debemos de tener en cuenta lo siguiente. El propósito de la entrevista: recopilar anécdotas significativas de nuestra familia para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Conocer la estructura de una entrevista. Saber qué son las anécdotas. Tomar apuntes de la entrevista en el cuaderno, en hojas de reuso o grabar con el celular de algún familiar. Este último paso es opcional. Muy bien, niños, ahora te invito a planificar la entrevista. Vas a desarrollar las siguientes preguntas o las siguientes acciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para planificar? A ver, nos dicen que primero debemos de elegir a los familiares que vamos a entrevistar. También puede ser una sola persona quien narre diferentes anécdotas. Segundo, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno en una hoja de reuso. ¿Ya? Vas a hacer el cuadro, vas a dividirlas en columnas y en filas, vas a poner los nombres y apellidos de las personas a quien vas a entrevistar, su edad, el parentesco, ¿no? Y el tema de la anécdota. En el tercer paso, vas a elaborar el guión de la entrevista considerando 3 aspectos fundamentales. En la presentación, ¿ya? Vas a redactar tu saludo. Vas a explicar el propósito de la entrevista. Vas a elaborar preguntas sobre los datos de la persona entrevistada, nombres y apellidos y parentesco. Luego, el desarrollo. Formula una pregunta sobre el tema de la anécdota. Plantea preguntas sobre la información que vas a escoger de la anécdota. Como por ejemplo, ¿dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo inició? ¿Quiénes participaron?
¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esas anécdotas? ¿Y qué emociones te genera recordarla? Y por último, tienes el cierre. Escribe un agradecimiento a la persona entrevistada por su participación y por brindarte parte importante de su tiempo. Muy bien, ahora algunas recomendaciones. Ten el guión de la entrevista a la mano y el celular de algún familiar si decides grabarlo. Ensaya tu entrevista. Emplea un volumen de voz adecuada. Muestra una actitud segura al hacer las preguntas a la persona entrevistada y sigue el orden del guión. Asegúrate de que tus preguntas sean entendidas por las personas entrevistadas. Si no son lo suficientemente claras, puedes reformularlas o, mejor dicho, reestructurarlas o cambiarlas. Después de realizar la entrevista, elabora esta lista de cotejo en tu cuaderno y responde a las preguntas y colocándola en tu portafolio. Muy bien, ¿respetaste el orden del guión al hacer la entrevista? ¿Tomaste en cuenta los 3 momentos de la entrevista: presentación, desarrollo y cierre? ¿Tuviste una actitud segura al preguntar? ¿Preguntaste con un tono de voz adecuado? ¿Las preguntas fueron entendidas por las personas entrevistadas? Si tu respuesta es sí, felicitaciones porque has logrado realizar una entrevista. Pero si tu respuesta es no, es el momento de reestructurarlas o corregir en aquello que has fallado. Bien, niños, luego que hemos primero conocido la entrevista, que es una entrevista, ¿no? Y también hemos conocido que es una anécdota, ¿ya? Y luego de haber elaborado nuestra planificación, nuestro guión de cómo vamos a hacer la entrevista, ahora vas a compartir con tus familiares algún hecho anecdótico de tu experiencia como entrevistadora o entrevistador. Luego, coméntales cómo te has sentido al entrevistarlos, qué fue fácil o difícil durante la entrevista y cómo te ayudó el guión a realizarla. Finalmente, recoge sus impresiones y tenlas en cuenta para una siguiente oportunidad. Bien, niños, vamos a reflexionar. En tu cuaderno, en una hoja de reuso, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy sobre cómo planificar y realizar una entrevista? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te fue fácil hacer y qué te fue difícil hacer? ¿Qué acciones debes de realizar para mejorar? Niños y niñas, recuerden organizar sus apuntes sobre la planificación y los insumos de la entrevista en tu portafolio. Esto te servirá para desarrollar la siguiente actividad. Bien, niñas y niños del 5º grado, hemos llegado al final de la actividad de comunicación, el cual se titula Recopilemos anécdotas familiares. En un primer instante, lo que hemos hecho es la planificación para poder realizar una entrevista mediante un guión. Muy bien, niños, muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.